Muy buenos días para todas. Como pueden observar, este periodo vamos a ver el tema de metabolismo. Entonces vamos a hacer una breve explicación sobre qué es el metabolismo y qué funciones cumple. Bueno, ¿qué es el metabolismo como tal? El metabolismo son todos aquellos procesos químicos que suceden al interior de la célula. Estos procesos sirven para formar sustancias o para destruirlas, dependiendo las necesidades de las células. En algunas ocasiones gastan energía, en otras ocasiones necesitan energía según la necesidad de la célula y según la sustancia que se quiera crear o destruir. Entonces, todos esos procesos químicos que suceden al interior de la célula es lo que conocemos como metabolismo. Obviamente, estos procesos químicos llevan unos pasos, unas secuencias, dependiendo de qué tan compleja y en qué parte de la célula se esté dando estos procesos. A medida del curso iremos estudiando cada uno de estos procesos que vamos a ver. Bueno, vamos a continuar con los objetivos del metabolismo. La meta del metabolismo en cualquier organismo siempre va a ser la misma, siempre son las mismas condiciones. Una de esas metas es obtener energía. Entonces, como sabemos, la célula necesita energía para poder cumplir con sus funciones vitales. El metabolismo permite obtener esa energía a través de los nutrientes. Otra meta que encontramos en el metabolismo es transformar las sustancias que ingresan a la célula en materia prima celular. ¿Qué quiero decir con eso? Que todas esas moléculas que ingresan al interior de la célula tienen un fin, sean convertirse en algún nutriente, en alguna proteína o fabricar algunos de los organelos que se encuentran al interior de la célula. Para eso son utilizados estas moléculas que ingresan a través de la membrana celular. Listo, como podemos ver, la tercera opción es fabricar los componentes de la célula. Como les había dicho, esas moléculas que ingresan a la célula también permite fabricar todo lo que compone el interior de la célula. Todos los organelos que hay en el interior de ella se pueden fabricar a través de procesos metabólicos. Además de que otra meta del metabolismo también es fabricar y degradar moléculas que ingresan a ella. ¿Qué tipo de moléculas? Hormonas, proteínas, sustancias químicas que como tal la célula necesita para poder sobrevivir y cumplir sus funciones vitales. Bueno, como había mencionado anteriormente, todos esos procesos químicos que suceden al interior de la célula conllevan unas secuencias. Esas secuencias permiten generar compuestos a partir de otros. Para cada una de esas secuencias hay moléculas que se generan que se necesitan para otra secuencia química o se generan productos que ya van a ser utilizados como tal al interior de la célula. Pero siempre cada una de esas secuencias conlleva procesos largos y complejos a través de diferentes procedimientos químicos que se verán más adelante. Ahora vamos a ver que todos los procesos metabólicos que se dan al interior de la célula se generan en diferentes partes de esta. Cada uno de esos procesos permite formar o destruir alguna molécula que la célula necesita para cumplir funciones específicas. Un ejemplo de ellos es en el núcleo. En el núcleo se genera la duplicación del ADN y la formación o síntesis del ARN. Entonces, para formar ADN y ARN se necesita un proceso químico, un proceso metabólico y eso sucede en el núcleo. Otro ejemplo es en el aparato de Golgi que se da la maduración de glucoproteínas. Son como esas proteínas iniciales que permiten a la célula obtener la energía vital para cumplir con sus funciones.
Otro ejemplo que encontramos es que en el citosol se genera la glucólisis. La glucólisis es un proceso mediante el cual se oxida la glucosa. Acordémonos que la glucosa son como esos azúcares que ingresan a la célula y el azúcar es la principal fuente de energía de la célula. Entonces, a través de esa oxidación obtienen esa energía para que pueda ser almacenada en las mitocondrias. Y en las mitocondrias podemos observar que suceden varios procesos metabólicos. Entre ellos el más importante es el ciclo de Krebs, porque es el proceso mediante el cual la célula permite el ingreso y la eliminación de los diferentes gases que ella necesita, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono. Listo, existen muchos otros procesos metabólicos al interior de la célula, pero acá podemos visualizar un poco de ellos como los más importantes para tenerlos en cuenta. Existen dos diferentes procesos metabólicos, el anabolismo y el catabolismo. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar sobre el anabolismo. Siempre que hablemos de anabolismo, hablamos de construcción de moléculas. ¿De qué manera? Hablamos de moléculas más sencillas a través de las cuales vamos a formar moléculas más complejas. Siempre que escuchen el concepto anabolismo, hablamos de construcción, formación de nuevas moléculas. ¿Qué tipo de moléculas podemos encontrar nosotros? Moléculas como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, las cuales me permiten formar moléculas nuevas que son un poco más complejas como el glucógeno, los triglicéridos y las proteínas. Siempre esto se va a dar a través de una ecuación química, a través de un proceso químico que va a permitir que estas moléculas se puedan enlazar para formar un nuevo componente en el interior de la célula. Bueno, muy bien. Si en el anabolismo bien hablábamos de construcción de moléculas, en el catabolismo hablamos de lo contrario, de la destrucción de moléculas, degradación de estas. ¿Por qué? Porque para este caso siempre vamos a tener moléculas que son más complejas, a través de las cuales mediante procesos químicos vamos a tener moléculas más simples, es decir, se van a degradar, se van a separar. Entre esos ejemplos podemos encontrar azúcares, ácidos grasos y proteínas que van a ser degradados, es decir, destruidos para poder formar moléculas más complejas como son el ácido láctico, el amoníaco y el dióxido de carbono. Entre ellas también podemos encontrar el agua y el oxígeno que necesita la célula para poder cumplir sus funciones vitales. Para estos casos siempre hay un proceso químico, sea tanto en anabolismo como en catabolismo. Esos procesos químicos son los que permiten formar o eliminar o degradar esas diferentes moléculas. Bueno, en la siguiente imagen podemos visualizar con más claridad el catabolismo. Vemos cómo a través de una molécula como aminoácido o glucosa, siempre mediante una ecuación química, mediante un proceso químico, esa molécula se va a degradar, se va a destruir, se va a desbaratar. Algo importante que tienen que tener en cuenta y es que siempre que nosotros, que el organismo degrada un átomo, se libera una cantidad de energía. Esa energía se almacena en moléculas denominadas ATP. Acuérdense que siempre que nosotros hablemos de ATP, estamos hablando de moléculas que generan energía. ¿Dónde? Al interior de la célula.
Cuando se da esa degradación de los átomos, además de energía, también podemos encontrar la formación de algunos componentes químicos como son el agua, como son el dióxido de carbono. Entonces, estas son una de las principales características que encontramos en el catabolismo. Bueno, el catabolismo siempre va a contar con dos diferentes procesos metabólicos. Estos dependen de qué, de si él gasta o no gasta energía durante su proceso. Entonces, el primero que tenemos es catabolismo aerobio. Cuando hablamos de catabolismo aerobio, es aquel que gasta oxígeno dentro de su proceso químico. Es decir, para degradar las moléculas necesita oxígeno para poder generar esa destrucción de enlaces dentro de la célula. El otro proceso es el catabolismo anaerobio. Para este caso no se necesita oxígeno para generar los procesos químicos, es decir, destruyen sus moléculas o las degradan mediante otros componentes químicos, dentro de los cuales no se encuentra incluido el oxígeno. El catabolismo aerobio se conoce también como un proceso oxidativo, porque gasta oxígeno para oxidar componentes y poder degradarlos más fácilmente.